El mundo sigue su imparable curso y los sucesos sin explicación continúan apareciendo más y más. Por eso, en Viral Top, llegó la hora de adentrarnos nuevamente en el tenebroso mundo de los misterios sin resolver. Iniciemos este recorrido por los misterios del mundo ubicándonos en la hermosa República Dominicana. Allí, hace algunos años una trágica historia conmocionó a todo el país, pero con el paso del tiempo se convirtió en un hecho macabro. Todo gira en torno a Natalia Cos, una hermosa joven cuya belleza la llevó a triunfar en varios certámenes especializados, en donde impactaba por su porte y elegancia. Natalia tenía una vida prácticamente perfecta, venía de una familia muy adinerada, siempre recibió la mejor educación posible, tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo y conoció a un joven y apuesto músico con el cual, tras varios años de noviazgo, decidieron casarse. La boda fue un gran acontecimiento en la sociedad dominicana y fue una de las más espectaculares que se han realizado en el país. Sin embargo, una oscura tragedia tiñó rápidamente la celebración. Cuando llegó la noche, Natalia y su esposo sufrieron un terrible accidente automovilístico en el cual perdieron la vida mientras conducían por la autopista de las Américas con dirección al aeropuerto internacional. El luto se apoderó del país y por mucho tiempo se habló de esta terrible tragedia, pero pronto las cosas cambiaron de tono y la historia de Natalia se convirtió en una de las leyendas recientes más aterradoras de todo el país. Resulta que muchas personas que transitaban por la autopista de las Américas comenzaron a reportar el avistamiento de una mujer vestida de novia al lado de la carretera. Las personas aseguraban que esta mujer aparecía de la nada, caminaba lentamente unos metros y después se desvanecía en el aire. Aunque este tipo de apariciones se han reportado en varias partes del mundo, un suceso aterrador le dio mucho más misterio a la supuesta aparición de esta mujer. Resulta que una noche, un taxista se encontraba por la autopista de las Américas cuando recogió a una hermosa joven vestida de novia. Según contó el hombre, aquella mujer era impresionantemente bella, amable y muy interesante, pues durante el trayecto habló con mucha fluidez sobre varios temas culturales. La noche estaba lluviosa, por lo que al llegar al lugar donde la joven le había dicho que la llevara, el taxista cordialmente decidió prestarle un abrigo para que la chica se resguardara de la lluvia. Ella le agradeció el detalle y le dijo que pasara por el abrigo cuando quisiera. Al día siguiente, el hombre se acercó a la casa para reclamar el abrigo y la madre de Natalia lo atendió. Al conversar un rato, se enteró de que la joven que había transportado el día anterior había muerto hacía varios meses, pero obviamente pensó que todo se trataba de un engaño, por lo que exigió que lo llevaran a ver la tumba donde estaba enterrada Natalia. Cuando llegaron al cementerio y se acercaron a la tumba, encontraron el abrigo del taxista doblado cuidadosamente encima de la tumba de Natalia, con una nota que decía: "Gracias, me ayudaste con el frío". La familia no tiene duda de que la letra pertenecía a Natalia, y el hombre quedó tan impactado por el hecho que dejó de trabajar inmediatamente como taxista. Y cuando este suceso se conoció en el país, la leyenda de Natalia, la reina de las Américas, tomó mucha más credibilidad. Su aparición ha seguido reportándose periódicamente, pero las personas que atestiguan su espectro aseguran que no infunde miedo. En su lugar,
transmite sentimientos de tristeza y desolación, y ahora todos ruegan por el día en que el alma de Natalia logre encontrar el descanso eterno. El imaginario colectivo en México está repleto de historias fantasmales y anécdotas bastante inquietantes, y una de estas tiene lugar en Guadalajara, más exactamente en el Museo Panteón de Belén, un legendario cementerio construido en el siglo XVI y que desde siempre ha sido protagonista de algunos de los más escalofriantes relatos de todo el país azteca. En el cementerio se ubica un enorme árbol camichín que se cuenta evita que un aterrador vampiro salga de su tumba y busque venganza por su muerte. Esta historia se remonta hasta 1880, cuando un curioso hecho comenzó a aterrar a los pobladores de Guadalajara. Resulta que, de un momento a otro, comenzó a volverse normal que en toda la ciudad aparecieran varios animales muertos de la noche a la mañana. Pero lo más extraño de todo es que los animales aparecían sin una gota de sangre y con dos extrañas marcas en sus cuellos. Aunque este hecho aterraba a la población, todo se volvió mucho más serio después de que comenzaran a aparecer también algunas personas sin vida tiradas en la calle, y de igual manera se encontraban sin una gota de sangre en sus cuerpos y con dos pequeños hoyos en su cuello. Obviamente, la población comenzó a relacionar esto con el fenómeno de los vampiros, y todas las miradas se centraron en un hombre a quien conocían como el Conde Baldor. Se trataba de un misterioso hombre que había llegado hacía varios años a la ciudad proveniente de Europa y que nunca se relacionaba con nadie. Los vecinos del conde notaban que el hombre permanecía todo el día encerrado en su casa, pero todas las noches salía vestido completamente de negro y regresaba algunos minutos antes del amanecer. Por supuesto, el conde cumplía con todas las características para ser el causante de aquellas misteriosas muertes, por lo que varios pobladores lo siguieron en la noche y vieron con sus propios ojos cómo atacó salvajemente a una mujer, quien cayó sin vida de inmediato. Tras esto, la cacería comenzó, y cuando al fin lograron capturarlo, decidieron seguir el consejo de una anciana, quien les dijo que la única forma de matarlo sería clavándole una estaca tallada de una rama de camichín. Cuando lo hicieron, el hombre exhaló un grito demoníaco que retumbó varias cuadras a la redonda, y su cuerpo se volvió completamente negro de inmediato. Tras este hecho, los pobladores trasladaron el cuerpo del vampiro a una tumba en el Panteón de Belén y pusieron una enorme losa de piedra para sellar su ataúd. Aún así, pocos días después, la losa comenzó a resquebrajarse y desde lo profundo comenzaron a brotar poco a poco algunas pequeñas ramas que en cuestión de días se convirtieron en un enorme árbol de camichín. Inexplicablemente, todo pareció indicar que la estaca que el vampiro tenía enterrada en su cuerpo logró germinar en muy poco tiempo, y por más esfuerzos que hicieron, fue simplemente imposible talarlo. Desde entonces, se piensa que este árbol ha servido para mantener en lo profundo al vampiro, y se piensa también que cuando el árbol caiga, el vampiro regresará a la vida y volverá buscando venganza. Por más irrisoria que suene esta historia, muchos en Guadalajara la toman como real, y el árbol continúa siendo cuidado hasta la actualidad, como si se tratara de un valiosísimo tesoro
que no debería ser perturbado. Los Dybbuk son una de las criaturas más temidas de la mitología judía y se cuentan que nacen cuando un alma logra escapar del Gehenna, el equivalente al infierno para los judíos, y regresa a este mundo para tratar de poseer a algún ser vivo. Y se cree que en esta caja habita uno de estos seres. Esta historia inició cuando, en 2001, Kevin Mannis adquirió esta curiosa caja en un mercadillo organizado por los vecinos de un barrio en Oregón. Según cuenta Mannis, quien trabaja como coleccionista y vendedor de antigüedades, desde el momento en que adquirió la caja comenzó a notar varias situaciones extrañas que ocurrían a su alrededor. Bajas extremas de temperatura, voces incorpóreas que parecían provenir del interior de la caja y unas muy vívidas pesadillas en donde veía a una aterradora anciana parada al lado de la caja. Además, todas las mañanas cuando llegaba a su tienda de antigüedades, notaba que los objetos estaban movidos y alrededor de la caja aparecían unas especies de huellas húmedas que eran bastante difíciles de quitar. En una ocasión, cuando su madre lo visitó en su tienda, quedó encantada con la caja y tras mucha insistencia, Kevin accedió a regalársela. Pero al poco tiempo, la mujer sufrió un paro cardíaco del que se recuperó, solo para sufrir un derrame cerebral algunos días después de que la caja llegara a su hogar. Ante esto, Kevin decidió recoger la caja y devolverla a la persona a quien la compró, pero ésta se negó ferozmente a recibirla de vuelta y en la discusión le contó a Kevin que en efecto, esa caja estaba maldita y que su abuela, una misteriosa mujer, siempre aseguró que en su interior había logrado encerrar un Dybbuk que la atormentó por varios meses. Tras enterarse de esto, Kevin quiso deshacerse rápidamente de la caja, por la que la ofreció por eBay por un precio bastante bajo. La caja encontró comprador rápidamente, un hombre llamado Losif Neiske, y rápidamente comenzó a experimentar también varias situaciones paranormales alrededor de la caja, y tras una extraña plaga de insectos que se apostaban al lado de ella, decidió igualmente venderla a muy bajo costo por internet. Esta vez, su comprador fue Jason Haxton, un famoso parapsicólogo estadounidense, quien logró atestiguar el pasado de la caja y pudo determinar que los aparatos electrónicos y de detección energética fallaban frecuentemente cuando los acercaba a la caja. La historia de esta caja se popularizó cuando la respetada periodista Leslie Gonstein publicó en 2004 un artículo completo en Los Angeles Times, y desde entonces la caja ha permanecido resguardada por Jason en su Museo de Objetos Malditos, en donde la expone cerrada tras un cristal. Si quieres verla en persona y atestiguar su poder, debes acceder a firmar un contrato en el que Jason renuncia a cualquier daño que la caja pueda causarte. A espaldas de las montañas de Montserrat, en la comarca española de Baix Penedès, se ubica este inquietante lugar en ruinas lleno de callejuelas derruidas, en donde caminar se vuelve toda una experiencia lúgubre. Su nombre es Mermellar,
y en sus tiempos fue un importante bastión de la iglesia en toda la comunidad, logrando construir uno de los templos religiosos más imponentes de toda la zona, justo en las laderas del castillo que se ubicó allí por ser un lugar estratégico. Se estima que el lugar fue habitado desde el año 1149 por cientos de personas que vivieron en medio de una próspera abundancia, pero que, tristemente, a causa de los envites de la guerra, vio cómo su decadencia llegó poco a poco. El lugar fue invadido por guerrilleros carlistas que hicieron de este su hogar, y poco a poco, todos aquellos que lo habitaron desde años antiguos lo fueron abandonando hasta dejar solamente una desolada población que el paso del tiempo fue deteriorando. Desde los años 70, nadie vivió en aquel enigmático lugar y su existencia fue quedando poco a poco en el olvido, hasta que a mediados de los años 90 fue protagonista de un oscuro suceso que lo volvió un sitio predilecto dentro del mundo paranormal. Resulta que unos exploradores que se encontraban recorriendo el pueblo se toparon con una horrenda escena en el interior de la antigua iglesia de Mermellar. El cuerpo cercenado de una joven que había sido reportada como desaparecida algunos días atrás se encontraba allí, en medio de lo que parecían ser los restos de un oscuro ritual satánico. Según las investigaciones, la joven fue violada varias veces e incluso quemada viva antes de comenzar a ser mutilada. Por supuesto, un hecho como estos llamó la atención de todos en la zona y puso de nuevo en el mapa este lugar olvidado por el abandono. Pero a pesar de las muchas investigaciones, fue simplemente imposible encontrar a los culpables de este aterrador suceso. Los años pasaron y este oscuro hecho comenzó a ser olvidado poco a poco. Pero el 14 de febrero de 1996, lo mismo ocurrió. El cuerpo de otra joven fue encontrado en la iglesia de Mermellar exactamente en las mismas circunstancias. Y como ocurrió antes, los perpetradores de estos oscuros hechos nunca fueron encontrados. Por supuesto, con estos macabros asesinatos y con el inquietante abandono al que se vio expuesto el pueblo, las leyendas e historias oscuras comenzaron a apoderarse del lugar, llenándose poco a poco de miles de reportes de avistamientos fantasmales y actividad paranormal, que convirtieron al pueblo en un lugar predilecto para las investigaciones que encuentran una facilidad inquietante para captar allí psicofonías, en donde se escuchan gritos desgarradores y cánticos infernales. El pueblo abandonado continúa allí, y con el paso del tiempo las historias fantasmales solo han aumentado, y en la actualidad, sus alguna vez olvidadas calles se han estado viendo invadidas por seguidores de los fenómenos paranormales, quienes llegan al pueblo con la idea de vivir experiencias oscuras. Lo que más aterra a todos es que alguno de estos exploradores se convierta en el elemento principal de los rituales que aquel misterioso grupo practica en la zona. Pero no hay mucho que hacer, solo esperar que el tiempo y la historia de Mermellar no cobre más víctimas de una forma tan atroz. En vísperas del Año Nuevo del 2007, Cheryl Weideman, su esposo y su hermano se encontraban en la playa de Eucla para recibir el Año Nuevo a orillas del mar, cuando se toparon con el curioso encuentro de un mensaje dentro de una botella. Los chicos lo abrieron inquietos y encontraron simplemente un mensaje que decía lo siguiente: Hoy es 28 de octubre del 1988.
estamos en medio del solitario océano y queremos regalarte unas vacaciones gratis a las islas Whitsunday, en el norte de Australia. Nuestro barco viaja desde Fremantle hasta Queensland para trabajar como barco de alquiler. La nota incluía también un número telefónico y las coordenadas de donde había sido enviado el mensaje, las cuales se ubicaban en medio del más profundo mar. Cheryl y sus acompañantes decidieron llamar a aquel número y comenzaron sin pensarlo en una de las historias más curiosas provenientes del mar. Resulta que todo indicaba que aquel mensaje había sido enviado por Michael Calvin y John Blysett, dos amigos que estaban próximos a comenzar un negocio de vuelos charter y que decidieron realizar un viaje de vacaciones montando su lujoso yate llamado la Patanella. Resulta que su yate apareció una tarde del 25 de octubre de 1988 a las orillas de las islas Early Beach, pero en su interior no había rastros ni de Michael ni de John. Esto causó mucha curiosidad, y más que todo porque el yate apareció en un lugar muy lejano al cual se supone que los chicos pensaban dirigirse. En su interior se encontraban todas las pertenencias de los hombres y los chalecos salvavidas se encontraban intactos, pero por más que buscaron, no encontraron ni un solo indicio de sus ocupantes. Las investigaciones comenzaron rápidamente y los hombres fueron buscados por helicópteros y buques especializados, pero fue simplemente imposible encontrar sus cuerpos en medio del enorme y profundo mar, por lo que todos asumieron que en algún punto los hombres cayeron del yate y tristemente se ahogaron. El caso se cerró y permaneció en el olvido durante mucho tiempo, pero con el hallazgo de aquel mensaje dentro de la botella, el cual estaba fechado 3 días después de que el yate apareciera abandonado, todo se tornó mucho más misterioso. Los hombres nunca llegaron de su viaje y nadie entiende por qué escribirían un mensaje como ese, encontrándose náufragos en medio del mar, en lugar de pedir auxilio. Debido a esto, miles de hipótesis se cernieron en torno a la desaparición de aquellos hombres, las cuales van desde que ambos se encuentran en una dimensión paralela o incluso que fueron raptados por alienígenas. Para hacer más extraño este suceso, las coordenadas que los chicos dejaron en su mensaje eran de un lugar bastante lejano de donde se presume naufragaron, e incluso está muy cerca del denominado Mar del Diablo japonés, un lugar enigmático, lleno de historias extrañas. Finalmente, este hallazgo, en lugar de dar respuesta a la desaparición de Michael y John, únicamente dejó más incógnitas, y el caso continúa hasta la fecha como uno de los sucesos más misteriosos que se han dado en medio del océano en los últimos años. En 1942, un curioso grafiti con la frase "¿Quién puso a Bella en el olmo de las brujas?" apareció escrito en el obelisco Witchbury en Inglaterra, llamando la atención de muchos al no lograr entender de qué se trataba. Pero este suceso pasó sin más durante muchos meses. El 18 de abril de 1943, 4 niños de la localidad de Hegel estaban pasando la tarde adentrándose en las propiedades ajenas con el fin de buscar nidos de pájaros. En cierto punto, llegaron a los terrenos de la finca Cobham, perteneciente al furioso y malgeniado Lord Cobham. Pero los chicos no tuvieron reparos en cruzar las vallas y seguir con su cacería de nidos en aquellos terrenos. Tras una corta caminata, los niños se toparon con un enorme olmo y, pensando que en la cima encontrarían algunos nidos, el mayor de los niños comenzó a escalar aquel árbol.
Pero para su horror, el niño descubrió que dentro del tronco hueco del olmo había un cadáver humano. Aterrados, los niños salieron corriendo de allí, pero juraron no decir nada, pues temían que sus padres los regañaran por haberse metido a los terrenos de aquel lugar. Aún así, el menor de los niños no pudo guardar el secreto y esa misma noche le confesó todo a sus padres, quienes reportaron el hallazgo ante las autoridades, las cuales inmediatamente se dirigieron al lugar y descubrieron que en efecto lo que los niños decían era verdad. El cadáver pertenecía a una mujer. Le faltaba un brazo entero. Aún tenía zapatos, algunos fragmentos de ropa puesta y un enorme y curioso anillo de oro puro en su mano. Tras inspeccionar el lugar, descubrieron el brazo faltante enterrado en un lugar muy cerca de aquel olmo y enviaron el cadáver para el examen forense que realizó el profesor James Webster. Según determinó el profesor, el cadáver pertenecía a una mujer de entre 35 y 40 años. Había sido introducido en aquel árbol pocas horas después de haber muerto y llevaba allí al menos 18 meses. El doctor también descubrió señales que indicaban que la mujer había sido torturada antes de ser asesinada y encontró varias marcas extrañas, hechas con un artefacto cortopunzante en distintas partes del cuerpo. Todo parecía indicar que tristemente, esta mujer había sido víctima de un ritual sangriento practicado por algún culto misterioso. Tras este hallazgo, los habitantes de la pequeña ciudad recordaron el grafiti que había aparecido algunos meses atrás, que hacía referencia a una mujer dentro de un olmo de brujas. Y esto simplemente le dio mucho más misterio al caso que, a pesar de las muchas investigaciones, terminó cerrándose sin lograr descubrir la identidad de la mujer y mucho menos los responsables de aquel macabro suceso. Desde entonces, este mismo grafiti ha seguido apareciendo periódicamente en diferentes partes de la ciudad, siendo reportado por última vez en el año 2014, pero no se ha logrado dar con el paradero de la persona que escribe estos mensajes en las paredes, y este suceso continúa como un inquietante misterio que atormenta a la pequeña ciudad inglesa. Entre tantas manifestaciones paranormales, una que ha venido causando mucha curiosidad es la aparición de un extraño y terrorífico ente conocido simplemente como el hombre del sombrero. Este ente ha sido reportado en muchas partes diferentes del mundo, pero las personas que lo ven coinciden perfectamente en su descripción y en que cuando lo ven frente a ellos, sienten que el horror los invade por completo, impidiendo que siquiera logren tragar su saliva por unos instantes. El hombre del sombrero, según se ha reportado, puede aparecer en cualquier hora y lugar, aunque principalmente le gusta hacerlo a las horas de la madrugada. Se trata de un espectro alto, a quien no se le ve el rostro, pero cuya figura es la de un hombre de gran altura que se encuentra vestido con una gabardina y un sombrero, todo de un color profundamente negro. Según cuentan quienes lo han visto, este ente simplemente aparece y se queda estático por algunos minutos, mientras las personas solo pueden observarlo directamente aterrorizado sin parpadear. Luego, este ser sencillamente se desvanece en el aire, dejando tras de sí una sensación de debilidad y confusión extrema en las personas que tienen el infortunio de toparse con él.
Con el paso del tiempo, muchas hipótesis se han presentado en torno a este ser, pero la más aceptada de todas es que se trata de una especie de demonio que, aunque no causa daño físico a las personas, sí se alimenta del temor que infunde en ellas. Este ser también se ha visto relacionado con el fenómeno de la parálisis del sueño, pues la sensación que produce es bastante similar. La imposibilidad de moverse, las ganas profundas de gritar y pedir auxilio sin poder hacerlo, la sensación de estar a merced de una entidad oscura con intenciones que parecen macabras, y la extrema debilidad que deja cuando al fin decide desaparecer, son las características más comunes que las personas han reportado. La ciencia acepta que es bastante curioso que tantas personas de tan diferentes lugares y estilos de vida concuerden en todo lo que se refiere al encuentro con este ser. Y para Christopher French, quien fue decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Londres, y es una de las personas que más ha estudiado este fenómeno, no cabe duda que la gente que habla del avistamiento de este ser no está mintiendo. El horror en sus ojos cuando se entrevistan con él le demuestran que el avistamiento fue real y que el miedo que sienten es verdadero. Y para él, esa es la mejor prueba de que este fenómeno realmente existe. Ya sea un caso de histeria colectiva o una prueba fehaciente de la existencia de entidades de otras dimensiones, lo cierto es que este ser existe y nadie está libre de toparse con él. ¿Conoces a alguien que haya tenido esta horrible experiencia? Siendo así, no dudes en comentarlo. Enfield es una pequeña población inglesa muy famosa dentro del mundo paranormal, pues allí se dio uno de los casos de posesión demoníaca y actividad poltergeist más famosos y estudiados de la historia. Pero en esta ocasión, la anécdota que nos atañe no tuvo lugar en Enfield inglés, sino en su homónimo estadounidense, el pequeño condado de Enfield ubicado en el estado de Illinois. En esta pequeña población, uno de los casos más curiosos y extraños que se tiene en registro ocurrió la noche del 25 de abril de 1973, cuando Greg Garrett, un niño de 10 años que se encontraba jugando en el jardín de su casa, gritó aterrado llamando la atención de sus padres, quienes al ir a revisar, encontraron al pequeño tirado en el suelo, con sus ropas desgarradas y unas extrañas marcas de uñas en sus piernas. Cuando le preguntaron qué había pasado, el niño les dijo que un monstruo lo había atacado. Según contó, se encontraba jugando con su pelota cuando notó que entre los arbustos había una criatura gorda que tenía 3 patas y unos aterradores ojos color rojo que lo estaban observando. Aterrado, el niño trató de huir, pero en ese momento la bestia se abalanzó hacia él y quiso atacarlo. En ese momento, el niño comenzó a gritar y la criatura salió huyendo de allí. Por supuesto, los padres tomaron esto como simples habladurías del niño y pensaron que fue un perro callejero quien lo atacó. Así que lo tomaron para llevarlo a un hospital para revisarle sus heridas, cuando a lo lejos escucharon 4 disparos. Los disparos fueron producidos por Henry McDaniel, un hombre que vivía junto a su familia a algunas cuadras de distancia. Según contó Henry, aquella noche había salido a cenar con su mujer y cuando regresaron a casa se encontraron con sus 2 pequeños hijos aterrados y asegurando que un monstruo quería entrar a la casa a través de la puerta trasera. Temiendo que se tratara de un intruso,
Henry fue a buscar una pistola calibre 22 que tenía guardada en su casa y se dirigió a la puerta trasera. Mientras se acercaba, escuchaba unos extraños rasguños y cuando abrió la puerta, se topó con una criatura cuya descripción era la misma a la que Greg Garrett había hecho de la bestia que lo atacó. Henry inmediatamente le disparó a aquella criatura y ésta esbozó un aterrador chillido y salió rápidamente de allí, perdiéndose en las vías del tren. Aterrado, Henry se comunicó con las autoridades del condado para denunciar el hecho, pero éstas no se tomaron la denuncia muy en serio, hasta que unos minutos después conocieron lo ocurrido a Greg cuando un doctor los llamó para contarles. Mientras se encontraban discutiendo el extraño reporte en la estación de policía, otra llamada entró. Esta vez se trataba de Rick Rainbow, director de la estación de trenes, quien llamó a reportar que el conductor del tren que se estaba acercando al condado se había comunicado con él para reportarle que había visto a una criatura que coincidía con la descripción hecha por Henry y Greg. Según dijo el conductor, esta criatura se encontraba en las vías del tren y cuando activó el claxon, la criatura saltó encima del tren y se perdió en los bosques. Ya con esta, eran 3 llamadas de reportes sobre esta criatura, incluido el ataque a un menor. Y por supuesto, las cosas debían tomarse en serio. Por lo mismo, un gigantesco dispositivo de búsqueda se inició la misma noche y se extendió por 6 semanas más, pero fue simplemente imposible encontrarla o descubrir alguna pista que ayudara a identificar esta criatura. Desde entonces, nunca más se ha vuelto a reportar algo parecido en la zona. Sin embargo, este misterioso suceso quedó para la historia como la noche en que una aterradora y desconocida criatura críptica merodeó el pequeño condado, dejando varios testigos a su paso. La tarde del 29 de noviembre de 1970, un hombre llamado Marcus se encontraba en una caminata con sus 2 pequeñas hijas recorriendo el valle de Isdal, ubicado a las afueras de la ciudad de Bergen, en Noruega. Este valle, un lugar helado y alejado de la civilización, es conocido como el Valle del Hielo por su clima extremo y también como el Valle de la Muerte, pues en la Edad Media escandinava, este lugar era utilizado para realizar rituales de sacrificio. Aquella tarde, Marcus y sus hijas notaron un extraño olor a carne quemada y, curiosos por ver de dónde provenía, decidieron seguir el rastro. Tras caminar varios minutos, una de las niñas gritó aterrada y señaló hacia un lugar en donde había un cuerpo humano en llamas. Marcus tomó a sus hijas de inmediato, las sacó de allí y se dirigió a denunciar el hecho a la policía, sin imaginar que este sería el inicio de un misterio solo comparable con el intimidante caso de la Dalia Negra. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron en efecto un cuerpo humano carbonizado. Se trataba del cuerpo de una mujer que se encontraba totalmente quemado en la parte delantera, pero su espalda estaba ilesa. La mujer tenía entre 25 y 40 años, era de cabello negro largo, cara pequeña y ojos marrones. Alrededor del cuerpo se hallaba un reloj, una sombrilla, 3 botellas vacías, 2 anillos, unos aretes, un par de botas de goma y una docena de pastillas, todo cuidadosamente organizado. Las prendas que llevaba puestas el cadáver
tenían las etiquetas arrancadas y no había ningún documento que ayudara a esclarecer la identidad de la mujer. La autopsia determinó que la mujer había muerto debido a una ingesta de somníferos y la inhalación de monóxido de carbono. En su estómago había entre 50 y 70 pastillas para dormir y sus pulmones tenían restos de hollín, lo que indicaba que aún estaba con vida en el momento en que comenzó a quemarse. Tras determinar la causa de la muerte, el paso a seguir era descubrir la identidad de la mujer, pero esto resultó una tarea inesperadamente complicada. Primero, se realizó un boceto que mostraba cómo habría podido lucir la mujer en vida y junto a la descripción de sus características físicas y los objetos hallados alrededor de su cuerpo, se distribuyó un panfleto buscando la ayuda de la ciudadanía. Así, se descubrió que una mujer con estas mismas características había dejado 2 maletas guardadas en la estación de trenes de Bergen. Dentro de ellas, se encontraba una enorme cantidad de pelucas, cosméticos, varios peines y cepillos, un gran número de prendas de vestir lujosas, pero todas se encontraban con las etiquetas cuidadosamente cortadas y, más importante aún, un recibo de la compra de un par de botas de goma, una misteriosa carta con un mensaje codificado y unas gafas en donde había algunas huellas dactilares. Con esto, las autoridades pensaron que sería suficiente para descubrir la identidad de la mujer, pero, para su horror, descubrieron que las huellas habían sido lijadas del cuerpo de la mujer y era imposible registrarlas. El mensaje de la carta fue relativamente fácil de descifrar, pero no decía nada especialmente relevante. Entonces, decidieron ir a la tienda en donde la mujer había comprado las botas, y el dueño les dijo que recordaba perfectamente a la mujer que las compró. Según la describió, su aspecto concordaba con la mujer encontrada en el valle de Isdal. El hombre aseguró que aquella mujer era increíblemente bella, elegante, con mucha clase, lucía muy segura y era bastante amable. También dijo que recordaba que la mujer le había comentado que se estaba hospedando en el Hotel Sbuitun, muy cerca de la tienda, por lo que la policía se dirigió allí de inmediato y descubrieron que la mujer se había registrado ahí con el nombre de Fenella Lorch. Sin embargo, descubrieron también que aquella misma mujer se había hospedado en 9 hoteles diferentes y en todos ellos había utilizado nombres distintos para registrarse. También se reportó que un hombre había declarado haber visto a una mujer que concordaba con la descripción de la mujer de Isdal, recorriendo precisamente el valle de Isdal aproximadamente 5 días antes de que el cuerpo fuera encontrado. Esto resultó bastante curioso, porque el hombre aseguró que aquella mujer iba vestida de forma muy elegante y muy poco acorde para el helado clima que reina en el valle, y estaba acompañada de 2 hombres vestidos de negro. Ya había pasado más de 1 año del hallazgo de este cuerpo y las investigaciones resultaron completamente infructuosas. Por lo mismo, las autoridades noruegas ordenaron que el caso fuera cerrado y declarado como suicidio. El cuerpo de la mujer fue enterrado en una ceremonia católica y permanece hasta la actualidad esperando a que alguien reclame los restos. A lo largo de los años, el caso se ha ido reabriendo periódicamente a medida que la metodología de investigación avanza, pero sigue siendo imposible determinar la identidad de esta mujer. Su nombre, procedencia, profesión o cualquier cosa relacionada con ella permanece oculto como uno de los casos sin resolver
más inquietantes y misteriosos de la historia. La mañana del 26 de febrero del 2016, un pescador filipino llamado Christopher Rivas realizó uno de los hallazgos que más misterios han suscitado en los últimos años. A unas 40 millas del puerto de Barobo, el joven y su acompañante vieron un extraño objeto flotando a la deriva en el mar, así que decidieron acercarse. Aquella zona es bastante transitada no solo por los pesqueros nativos, sino también por innumerables cargueros de Asia, Europa y América que cruzan por allí a diario, por lo que es usual encontrar contenedores repletos de mercancía que se caen de los barcos. Christopher y su acompañante esperaban que se tratara de uno de estos, pero al acercarse notaron que se trataba de un maltrecho velero semisumergido que se encontraba sin mástil. Los hombres decidieron entrar en el bote para ver qué encontraban en su interior, y fue entonces cuando se toparon con el cadáver de un hombre sentado en la mesa de navegación que parecía dormitar sobre su brazo derecho, con la radio a pocos centímetros de sus manos. Pero lo que más aterró a los hombres es que el cadáver se encontraba completamente momificado. Los hombres reportaron el hallazgo ante las autoridades de Barobo, quienes remolcaron el yate hacia la costa para empezar con el proceso de levantamiento. Lo primero que notaron es que todos los objetos de valor seguían a bordo, por lo que un asalto quedaba descartado. Las alacenas estaban repletas de comida enlatada, y en la cabina había docenas de fotos familiares arrancadas de un álbum, y no había rastros de forcejeo ni nada que indicara que el hombre había sido atacado por alguien. Entre sus pertenencias se encontraron sus documentos, y fue entonces cuando se descubrió que el cadáver pertenecía a Manfred Fritz Bajorat, un hombre alemán de 59 años de edad que había sido reportado como desaparecido desde el año 2009. Tras comunicarse con su familia, se enteraron que el hombre había abandonado su tranquila vida de vendedor de seguros para aventurarse junto a su esposa a recorrer los mares del mundo. Sin embargo, cuando su esposa murió en el año 2009, el hombre simplemente siguió con su travesía, perdiendo todo contacto con su familia. Según un escrito encontrado en las pertenencias de Manfred, él nunca pudo superar la muerte de su esposa, pues en la carta encontrada demostraba la desolación y tristeza que esta pérdida le dejó. 30 años estuvimos en el mismo camino. Después, el poder de los demonios fue más fuerte. Te fuiste. Ojalá tu alma ya pueda encontrar la paz. Con esto, parecía que el hombre simplemente había vivido sus últimos años recorriendo el mar con el recuerdo de su esposa siempre presente. Aún así, cuando los resultados de los exámenes forenses se conocieron, todo cambió de parecer una tragedia romántica a un misterio sin explicación. Según los resultados, el hombre había muerto a causa de un infarto fulminante tan solo una semana antes de ser encontrado. Por esto, nadie se explica cómo es que su cuerpo apareció tan extrañamente momificado en tan poco tiempo. Aparte de esto, también se descubrió que este mismo yate había sido avistado 20 días atrás, muy cerca a las costas de Estados Unidos en medio de una competición deportiva, por lo que no se le prestó mucha atención. Aún así, el avistamiento del yate fue reportado a las autoridades, pero cuando éstas inspeccionaron la zona, no lograron encontrar el yate. ¿Cómo es que un yate sin mástil logró recorrer una distancia tan enorme en tan poco tiempo?
¿Por qué el cuerpo de Manfred se había momificado en solo unos días? ¿A qué se refería en su carta cuando dijo que el poder de los demonios fue más fuerte? Definitivamente, un caso inquietante cuyo misterio probablemente prevalecerá por muchos años más. Dorothy Eddy fue una respetada egiptóloga que ayudó de manera increíble al avance en los estudios de egiptología, y gracias a ella varias construcciones que se encontraban en lo profundo de la tierra lograron ser descubiertas. El respeto que Dorothy logró la llevó a convertirse en la primera mujer en trabajar en el respetado Supremo Consejo de Antigüedades de El Cairo, pero sus logros profesionales palidecen ante la impactante historia detrás de su pasión por la cultura egipcia, pues ella siempre aseguró que poseía tantos conocimientos debido a que ella misma había vivido en el antiguo Egipto y había reencarnado para ayudar a revelar los secretos que el pasado oculta. Su historia comienza en 1907, cuando Dorothy tenía tan solo 3 años de edad y se encontraba junto a su familia en Londres viviendo tranquilamente. Una tarde, Dorothy resbaló por las escaleras y sufrió lesiones de tan alta gravedad que cuando fue llevada al hospital los doctores la declararon muerta, pero increíblemente, 2 horas después de esta declaración, Dorothy volvió a la vida dejando impactado al personal médico que la atendió. Aunque por supuesto, todos se encontraban alegres por el milagro que habían atestiguado, las cosas nunca volverían a ser igual, pues desde que la pequeña Dorothy regresó, nunca fue la misma. La niña sufría de horribles pesadillas en las noches, decía constantemente que quería volver a casa y trataba a sus padres y hermanos como si fueran desconocidos. Una tarde, cuando ya habían pasado 10 años de aquel suceso, Dorothy y su familia se dirigieron a realizar una visita al Museo Británico, y allí todo comenzó a tornarse mucho más inexplicable. Con tan solo ingresar a la sección egipcia del museo, Dorothy se mostró fascinada. Comenzó a besar los pies de las estatuas que se encontraban en el lugar y entendía perfectamente los jeroglíficos que adornaban las paredes del museo. Desde ese momento, Dorothy comenzó a asegurar que ella pertenecía a la época del antiguo Egipto y que durante aquellos años había trabajado como empleada en el templo de Seti. Dorothy también aseguró que poseía enormes conocimientos sobre la espiritualidad antigua y que se desempeñaba también como sacerdotisa. Por lo mismo, realizó un conjuro en ella misma para volver a la vida muchos años después de morir. En cuanto pudo, Dorothy cambió su residencia y se mudó a Egipto, y allí, gracias a sus conocimientos, logró destacar rápidamente en el mundo de la egiptología. Se convirtió en la ayudante favorita de los respetados investigadores Selim Hassan y Ahmed Fraki, y logró una enorme notoriedad cuando aseguró que el palacio de Seti le faltaba una parte por ser descubierta y mostró el lugar exacto donde debían excavar para encontrarla. Dorothy también dio la ubicación exacta de varios túneles subterráneos de los cuales no se tenía ningún conocimiento y ayudó a entender de manera detallada cómo era en realidad el día a día en el antiguo Egipto. Dorothy, quien comenzó a ser llamada Omiseti,
aseguró que había encontrado el propósito de su vida cuando se mudó a una pequeña casa de adobe ubicada junto al templo de Seti, en donde vivió acompañada únicamente por varios gatos y finalmente murió en 1981 tranquilamente en su cama. Tras una vida llena de aportes y anécdotas impresionantes, los conocimientos que Dorothy entregó y los descubrimientos que se realizaron gracias a ella son considerados de incalculable valor para la egiptología. Pero, aparte de esto, su caso es considerado por varios expertos como una de las reencarnaciones más impactantes y verídicas que se han registrado en la historia. En Watseka, ciudad estadounidense, un caso ocurrido en 1878 continúa siendo considerado el caso de posesión múltiple más impactante de la historia. Todo ocurrió en la casa de la familia Benun, luego de que Lurancy, una de las hijas de la familia, comenzara a sufrir de ataques epilépticos en los que quedaba inconsciente por varias horas. En un comienzo, la joven se despertaba sudando y aterrada, y aseguraba no recordar nada, pero con el paso del tiempo, los ataques se fueron incrementando, y cuando Lurancy volvía en sí, aseguraba que había estado en el cielo. Otras veces, juraba haber estado en el más allá, en donde había miles de almas perdidas, e incluso en el infierno, en donde logró atestiguar el padecimiento de las personas condenadas. Así continuó por varios meses, pero de un momento a otro, siempre que Lurancy regresaba de sus ataques, lo hacía de formas extrañas. A veces hablaba en otro idioma, otras veces se mostraba agresiva y hablaba con voces distintas, otras veces simplemente se quedaba por horas mirando a la nada y luego comenzaba a gritar desesperada hasta que volvía a perder el conocimiento. Así que esta situación, que en un inicio había sido considerada casi milagrosa, pasó a convertirse en un tormento. Por lo que decidieron buscar ayuda médica, pero nadie lograba dar una explicación a su situación. Así fue como se contactaron con Steven Winchester, un famoso espiritista quien había dedicado gran parte de su carrera a desmentir casos falsos de posesiones o de manifestaciones paranormales, pero quien con solo ver a Lurancy y pasar algunas horas junto a ella, entendió que estaba ante el caso de posesión más impactante de su carrera. Por varios meses, Steven se mantuvo junto a la joven y registró cada uno de sus viajes al más allá y las almas que venían con ella para tomar posesión de su cuerpo, llegando así a atestiguar más de 80 posesiones distintas, y en la gran mayoría de ellas se mostraba agresiva y hostil, por lo que debía permanecer amarrada por varias horas. Sin embargo, ella siempre se negó a permitir que se le realizara un exorcismo. En una ocasión, Lurancy regresó de uno de sus viajes, trayendo consigo el alma de María Roth, curiosamente la hija de uno de los vecinos de la familia, quien había muerto algunas semanas atrás. Lurancy y María no habían sido especialmente amigas, prácticamente ni se conocían. Aún así, Lurancy dejó impactados a los miembros de la familia Roth cuando comenzó a hablar sobre cosas que solo María podría saber. El impacto para la familia Roth fue tanto que invitaron a Lurancy a que se quedara viviendo con ellos por varios meses, y durante ese tiempo la familia sintió que su hija había regresado. Sin embargo, después de uno de los ataques de Lurancy, el espíritu de María no volvió a presentarse y todas las posesiones que vivió Lurancy cesaron también.
Tanto Lurancy como Steven Winchester asumieron que las posesiones y los viajes oníricos pararon debido a que Lurancy había cumplido su misión tras darle consuelo a la familia Roth y ayudarlos a superar el duelo por la pérdida de su amada hija. Lurancy logró tener una vida larga y tranquila, se enamoró de un hombre y tuvo varios hijos. Y aunque las posesiones que vivió en su juventud cesaron repentinamente, su conexión con las almas del más allá siguió presentándose durante toda su vida. Su caso logró tanta notoriedad que ha sido considerado por quienes lo estudiaron como el caso más extremo de posesión que haya ocurrido en la historia. Continuemos con una historia ocurrida en Gales a una familia que ha querido permanecer en el anonimato, pero cuyo caso es tan inexplicable que poco a poco se ha ido filtrando. Todo ocurrió en el año 2017, cuando una familia conformada por los dos padres y sus dos hijos de 13 y 6 años se mudaron a una casa ubicada en la ciudad de Pale. La misma tarde en que llegaron, el hijo pequeño quiso explorar su nuevo hogar, pero después de recorrer el sótano, se dirigió aterrado hacia sus padres asegurándoles que allí había alguien malo. Los padres, temiendo que en el sótano hubiera un intruso, se dirigieron inmediatamente a inspeccionar el lugar, pero no encontraron a nadie, así que pensaron que se trataba de simples imaginaciones del pequeño. Aún así, desde ese momento, el pequeño mostró un fuerte temor al sótano y no le gustaba ni siquiera pasar por la puerta que daba a él. Pero los padres siempre pensaron que eran temores infundados y que allí no había nada que temer. Aún así, la puerta que daba al sótano permanecía cerrada con seguro para darle tranquilidad al pequeño. Una tarde, mientras la familia se encontraba sentada en el comedor, el pequeño comenzó a llorar y aseguró que el hombre malo había abierto la puerta del sótano y se había burlado de él. Y lo más extraño es que en efecto la puerta del sótano había aparecido abierta de un momento a otro. Algo que no pudieron explicar, pues todos estaban juntos y sería imposible que aquella puerta se abriera por sí sola. Pasaron varios días y la familia ya se había acostumbrado a su nuevo hogar, pero la mañana del cumpleaños de su hijo mayor algo totalmente aterrador ocurrió. Todos en la casa comenzaron a escuchar a través de las rejillas de ventilación que provenían del sótano que alguien con una oscura voz gutural tatareaba la canción de feliz cumpleaños. Impactados, los padres se dirigieron de inmediato al sótano, pero de nuevo lo encontraron completamente vacío. La mañana siguiente, la madre se despertó tras escuchar que su pequeño hijo estaba llorando, así que se dirigió de inmediato a su cuarto, pero al abrir la puerta, encontró que las cobijas del niño estaban tiradas en el suelo y del pequeño no había rastro alguno. Aterrada, despertó de inmediato a su marido, quien descubrió que el llanto del pequeño se escuchaba igualmente por las rejillas de ventilación. Así que bajaron de inmediato al sótano, pero el niño no estaba allí. Ya bastante preocupados, decidieron pedir ayuda de inmediato de las autoridades y rápidamente una patrulla de policías, en compañía de un equipo de bomberos, llegaron a la casa y notaron que en efecto los llantos del niño sonaban a través de las rejillas de ventilación. Las autoridades pensaron entonces que el niño estaba atrapado dentro de las instalaciones de la casa. Así que los trabajos de rescate comenzaron de inmediato, pero
Aunque literalmente demolieron la casa en su totalidad, el niño no apareció por ningún lado, y para hacer esta historia más aterradora, su misteriosa desaparición se reportó oficialmente. Al parecer, aquel ser malvado que el niño aseguró haber visto en el sótano era más real de lo que cualquiera hubiera podido pensar. El 11 de marzo del 2011, la naturaleza demostró más que nunca que puede ser tan hermosa e imponente como letal y mortífera. Aquel día, un terremoto de magnitud 9 desató en las costas del Pacífico japonés un aterrador tsunami que en cuestión de minutos terminó con la vida de casi 20,000 personas. De aquella tragedia se ha hablado mucho. Las pérdidas humanas que causó, el daño irreparable para las familias, la devastación estructural en las ciudades afectadas y las cientos de manifestaciones paranormales que se han reportado desde que la tragedia ocurrió. Y sin duda, una de las más impactantes fue la experiencia vivida por una joven llamada Shinichi Yamata y sus 2 pequeños hijos. Shinichi se encontraba en su casa cerca de las playas de Hansu cuando el desastre llegó. Increíblemente, la joven de alguna forma logró sobrevivir y proteger a toda costa la vida de sus hijos, a pesar de que el edificio en el que vivía y todo a su alrededor fue arrastrado en cuestión de segundos por el agua. Cuando la devastación paró, Shinichi se enteró que había perdido a toda su familia y ella y sus hijos habían quedado lastimados, desamparados y sumidos en la tristeza y el terror. Ella y sus hijos caminaron por varias horas sin saber a dónde ir y entonces, entre los escombros, alcanzó a ver 2 pequeñas estatuas de Buda, así que decidió tomarlas de inmediato. En ese momento, vio a lo lejos a una de sus mejores amigas, quien también había logrado sobrevivir a la tragedia, y ambas se ayudaron a sobreponerse de la terrible situación que les cambió la vida para siempre en cuestión de minutos. Las semanas pasaron y poco a poco Shinichi logró recuperarse económicamente. Ya vivía en una nueva casa con sus hijos, tenía trabajo y las cosas estaban volviendo a la normalidad. Sin embargo, los niños comenzaron a aparecer con moretones y arañazos todas las mañanas y le aseguraban a su madre que las estatuas de Buda los habían atacado. Algunos días después, estas estatuas comenzaron a aparecer en diferentes lugares. Todas las mañanas aparecían movidas y Shinichi no encontraba explicación a este suceso. Pero una noche, cuando la joven se despertó repentinamente, decidió ir a la cocina a beber un poco de agua. Y al salir de su habitación, vio aterrada que las estatuas de Buda estaban flotando en el aire por sí solas y se dirigían lentamente a la habitación de los pequeños. Horrorizada ante lo que estaba viendo, Shinichi tomó a sus hijos y salió inmediatamente de su casa, y a la mañana siguiente decidió buscar ayuda profesional. Así fue como se contactó entonces con Kenzo Aizawa, una famosa espiritista quien no dudó en dirigirse a la casa de Shinichi y analizar la situación. Y con solo entrar, Kenzo aseguró que 5 espíritus estaban parados alrededor de las estatuas y aseguró también que 2 de ellos se encontraban sin cabeza, uno se encontraba sin un brazo y los otros 2 tenían horribles heridas en todo su cuerpo. Así que dedujo que eran espíritus de personas que murieron en aquella tragedia.
Kenzo comenzó entonces con una serie de exorcismos que Shinichi atestiguó y durante los cuales asegura que escuchaba gritos y llantos provenientes de las estatuas, hasta que finalmente Kenzo le dijo que aquellos espíritus ya no volverían a molestarla. Aún así, la espiritista le aseguró que aquellas estatuas tenían una fuerte energía que al parecer atraía a las almas en pena, así que le recomendó que consiguiera una urna de cristal para mantenerlas encerradas, pero que por ningún motivo se deshiciera de ellas. Desde entonces, Shinichi ha mantenido las estatuas encerradas y aunque se ha mudado varias veces, siempre las lleva con ellas. Shinichi cuenta que aunque las manifestaciones fantasmales y los ataques a sus hijos no se han vuelto a presentar, sí ha encontrado varias veces marcas de manos en los cristales de las urnas. Incluso en una ocasión, encontró marcas de manos ensangrentadas en las urnas. Shinichi asegura que no las abandona, ya que se siente bendecida de tener las estatuas en su poder, pues siente que ellas la eligieron para que las cuidara y que de una u otra forma las estatuas la ayudaron a sobreponerse de la tragedia que vivió años atrás. Y aunque no siente temor de las estatuas como tal, sí vive con la incertidumbre de que alguna de las almas que tanto persiguen a las estatuas logren volver a manifestarse y causarle daño a ella o a sus amados hijos. Cerremos este recorrido por el mundo de lo oculto, llegando hasta una locación que ha estado envuelta en misterios desde hace muchísimos años. El lago Ness, ubicado en Escocia, prácticamente desde siempre ha sido protagonista de relatos inquietantes que han hecho pensar que algo se oculta en lo profundo de sus aguas. Avistamientos fantasmales, ovnis sobrevolando el lago, sonidos extraños que emanan desde la profundidad y especialmente el famoso monstruo del lago Ness son algunas de las cosas que se cuentan sobre este lugar. Y aunque precisamente el misterio más conocido sobre el lago sea este gigantesco monstruo, existe otro extraño ente que resulta mucho más aterrador y cuyos avistamientos se han registrado también desde hace muchísimos años. Se le conoce como el ente negro del lago Ness, y se trata de la aparición de algo que pareciera ser un hombre, pero cuya altura es mucho mayor a la de cualquier persona promedio. Se cuenta que este hombre aparece de vez en cuando parado sigilosamente a los alrededores del lago. Quienes lo han visto lo describen como un hombre alto, extremadamente delgado, con una piel de un extraño e inquietante color gris y vestido por completo con un traje negro. Se cuenta que aquel hombre aparece repentinamente y tras quedarse viendo a las personas por unos minutos, esboza una risotada demoníaca y desaparece en la nada. Aunque los avistamientos de este ser se han reportado desde hace muchos años, consiguieron muchísima fama en el año 1973, cuando el periodista Frederick William Holiday asegurara haberlo visto ante sus ojos. Según contó Frederick, una tarde se encontraba en el lago Ness realizando un reportaje sobre los avistamientos del enorme monstruo que se dice habita el lago, cuando a lo lejos entre las hierbas vio que una extraña neblina negra comenzó a formarse de la nada. Unos segundos después, cuando la neblina se disipó, alcanzó ver a un hombre bastante alto, delgado y vestido completamente de negro, que se quedó mirándolo fijamente por algunos minutos. Minutos durante los cuales
Frederick asegura que no podía moverse, sentía que el tiempo se había detenido e incluso había dejado de respirar. Era como si hubiera entrado repentinamente en un aterrador trance. Pero unos minutos después, este ser esbozó una aterradora risotada y desapareció ante sus ojos, e inmediatamente pudo volver a moverse. Cuando contó su experiencia, se dio cuenta que muchas otras personas habían reportado encuentros con este ser previamente, así que se obsesionó tanto con este fenómeno que dedicó su vida entera a tratar de descubrir qué había detrás de ese ser. Frederick reportó otros 4 avistamientos de este ser, hasta que finalmente fue encontrado sin vida en las cercanías del lago Ness en el año 1991, tras aparentemente haber sufrido un infarto fulminante que, según contaron quienes encontraron su cuerpo, lo había dejado con su rostro marcado para siempre con una expresión de horror. Hasta la actualidad, muchas otras personas han reportado cada cierto tiempo la aparición de este extraño ser, quien junto al famoso monstruo que se cree habita el lago y las muchas otras manifestaciones que ocurren allí, sin duda alguna convierten al lago Ness en una de las locaciones más intimidantes, enigmáticas y atrayentes del mundo entero. Cerremos esta intromisión al mundo de los misterios con uno de los casos más extraños y curiosos que han ocurrido en la historia y que poco a poco se ha ido perdiendo en el tiempo. Todo ocurre la noche del 21 de agosto del año 1955, cuando el oficial que se encontraba de guardia en la estación de policía de Hawkinsville en Kentucky recibió la visita de 7 personas y 3 niños aterrados. Según dijeron aquellas personas, habían acabado de sobrevivir al aterrador asedio de unas criaturas que llegaron del bosque y que trataron de ingresar a su casa. Según dijeron, el hecho ocurrió en la granja de Billy Ray Taylor, quien se encontraba tranquilamente en su granja cuando vio que unos extraños seres lo observaban desde los bosques circundantes. Billy les disparó con su escopeta y estas criaturas comenzaron a exhalar unos inquietantes chillidos. Debido a los disparos y al sonido que emanaban esas criaturas, todos los vecinos se acercaron a la granja de Billy y quedaron aterrados al ver a aquellas criaturas. Inmediatamente, todos fueron por sus escopetas y comenzaron a dispararles, pero las balas no les hacían ningún daño a esas criaturas. El asedio, según reportaron las personas, duró al menos unas 4 horas y poco a poco todos los vecinos fueron entrando a la granja de Billy para disparar desde las ventanas a aquellas criaturas que desafiantes se acercaban lentamente. Según las describieron, aquellas criaturas no medían más de 1 metro, tenían enormes orejas puntiagudas y parecían vestir trajes metálicos. Las criaturas también poseían unas enormes garras en lugar de manos y caminaban muy lentamente. Tras varias horas, las criaturas simplemente retrocedieron hacia el bosque y unos segundos después una brillante luz magenta se apoderó del panorama. El agente de la estación, por supuesto, no creyó la denuncia, pero uno de sus compañeros le sugirió que probablemente se había tratado de una riña entre vecinos y al reportar disparos debían inspeccionar el lugar. Cuando llegaron, encontraron la granja prácticamente destruida y varias gotas en los alrededores de una extraña sustancia luminosa. Rápidamente, el lugar se llenó de policías,
e incluso llegó un comando entero del ejército proveniente de la base militar de Fort Campbell, y para cuando llegó la mañana, la granja había sido destruida y las personas que denunciaron el hecho desaparecieron sin ninguna explicación. Según se dijo oficialmente, para excusar este extraño hecho, las autoridades inspeccionaron el lugar, pero no encontraron nada extraño. Así que Billy Ray Taylor y todos los involucrados decidieron destruir la propiedad, empacar sus cosas y mudarse de allí. Este extraño suceso recibió una inesperada cobertura mediática y muchas personas exigían que las cosas fueran aclaradas. Así que las autoridades comenzaron una investigación que duró tan solo unos días y que como resultado concluyeron que las supuestas criaturas que habían asediado la granja habían sido solo búhos cornudos y que el destello de luz que había reportado los testigos se debía a la caída de un pequeño meteorito en el bosque. Como prueba de ello, se encontró un enorme agujero dejado en el bosque, pero no había rastro alguno del supuesto meteorito. En definitiva, este caso se cerró y permaneció en el olvido por mucho tiempo, hasta que a comienzos de la década de los 2000 volvió de nuevo a mencionarse y ha tenido tanta repercusión que incluso en Hopsville se conmemora anualmente un festival en honor a este misterioso acontecimiento. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!